Lucas 4, versículo 17, dice: y le fue entregado el rollo del profeta Isaías, y habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. Y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Amén. Bien. Esta palabra prediqué el 31, con este versículo, de lo que el Señor vino a hacer. Aquí comienza, o no comienza, aquí el Señor muestra lo que Él vino a hacer, porque ya Él en Lucas 4.1 se muestra que en Lucas 4.1 fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado, y pudo rechazar la tentación aferrándose a decirle al enemigo: escrito está. Entonces, con estas palabras venció al enemigo. Quiere decir que ya el Señor estaba, desde el bautizo, comenzó su ministerio como hijo de Dios, aunque era el hijo de Dios, aunque era un bebé. Era el hijo de Dios porque esa palabra se la dio el ángel a María, y será llamado hijo de Dios el ser que nacerá. Pero desde aquí, desde Lucas 4, versículo 1, comienza a mostrarse lo que el Señor es. Pero desde el versículo 17, el Señor dice lo que viene a hacer. Y lo que el Señor vino a hacer se tomó del libro del profeta Isaías, capítulo 61, donde dice algo similar: el Espíritu de Adonai está sobre mí porque me ha ungido, y dice las mismas palabras o las palabras similares a estas que se leyeron o leí en el versículo 18 y 19. Entonces, el Señor lo que está diciendo es: el Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu del yo soy está sobre mí, el Espíritu del eterno Dios, el Espíritu del Padre está sobre mí, y me ungió para esto. Lo que vino a hacer el Señor Jesús lo mostró de esta manera, dice: me ungió. ¿A quién se ungía en el Antiguo Testamento? La Biblia nos muestra que se ungía a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. Solamente en esos tres hombres se ungían, porque cuando se unge a un hombre es para una misión. No se ungían a todas las personas en el Antiguo Testamento, sino se ungía solamente a un hombre: sacerdote, profeta y rey. Significa que el Espíritu de Dios estaba sobre el ungido. El Espíritu de Dios estaba sobre el sacerdote, y el sacerdote podía presentar ofrendas por el pueblo, por el pecado del pueblo, y por él mismo presentaba la ofrenda al Señor en el tabernáculo, lo muestra en Éxodo. Entonces, el sacerdote era el único ungido, el único preparado, el único declarado, llamado con esa misión, con esa unción, y la unción con el aceite representa el Espíritu Santo, es lo que nosotros podemos ver a través de la palabra. Entonces, se ungía el sacerdote, pero también se ungía a los profetas. A los profetas eran los hombres que decían lo que Dios quería decir, pero usaba a un solo hombre. Y la Biblia pues no muestra muchas mujeres profetas, pero sí también hay mujeres profetas, la Biblia lo muestra. Y también era ungido el rey. Entonces, cuando el sacerdote llamaba para ungir a un profeta, significaba que sobre ese reposaría el Espíritu Santo, y era el hombre escogido por Dios para esa misión: sacerdote, profeta y rey. Pero en este pasaje de Lucas 4 dice el Señor estas palabras: que el Espíritu del Señor está sobre mí,
y me ungió. Ahora, en Jesús estaba ser sacerdote porque Él se presentó como el Cordero. El ser profeta porque Él decía lo que Dios dice. Y el ser rey porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y al final de los tiempos se va a mostrar como el rey. Cuando fue llevado ante Pilato, le dijeron: me dicen que tú eres el rey o tú eres el rey. Dice: tú lo has dicho. Y le fue colocada una corona de espinas donde decía: este es el rey de Israel. Los judíos se molestaban porque decía: ¿por qué le daba esa corona? Y dice: no, ya está listo, ya lo declaré y ya se quedó así. Él no sabía que estaba profetizando y diciendo lo que el Señor quería y estaba haciendo. Entonces, el pasaje nos muestra lo que vino a hacer el Señor Jesús. Y lo que vino a hacer fue sanar, porque dice aquí: me ha enviado, me ungió para evangelizar a los pobres, fue ungido para proclamar libertad a los cautivos, restaurar vista a los ciegos y enviar en libertad a los oprimidos. Estas cuatro motivos o cuatro razones o cuatro propósitos o cuatro formas, por decir así, es lo que el Señor vino a hacer a este tipo de personas: a sanar a los cautivos, a despedir a los oprimidos libres, a sanar, dar vista a los ciegos. O sea, significa que cuando Jesús vino a hacer esto, todas este tipo de personas iban a recibir de parte del Señor este milagro. Por eso es que vemos que muchas personas se acercaban al Señor Jesucristo porque sabían que Él venía a sanar, a dar vista, a libertar y a recibir palabra de Dios. Entonces, muchos hombres y mujeres se preparaban o esperaban la venida del Mesías. Por mucho tiempo se esperó la venida del Mesías, hasta que aparece el Mesías, el ungido, y comienza el Señor Jesús a decir lo que vino a hacer a la tierra. Y entonces, cuando Él entrega el libro, para muchos era una sorpresa, y de paso dice: hoy se cumple Isaías 61 en mi vida. Que se cumpla Isaías 61 era como decir el Señor: yo soy el que Dios escogió, yo soy el que Dios llamó para venir a sanar, a dar libertad y a despedir libre al oprimido. ¿Qué hicieron este grupo de personas cuando, después de que Jesús salió, a Jesús intentaron matarlo? Porque para ellos era una blasfemia que alguien se atribuyera algo que le pertenecía al ungido, pero para ellos, versículos siguientes de estos versículos que leí, dicen, pero sabemos quién es su padre, se crió con nosotros, y cómo es que ahora viene a decir que él es el ungido. Entonces, para muchas personas, para los judíos les causaba malestar, molestia, que este hombre dijera o se atribuyera algo que le correspondía al ungido, pero que por mucho tiempo ellos lo vieron, que compartía con ellos, que estaba con ellos, que era alguien normal, y de repente, de buenas a primera, diga: yo soy el ungido del Señor. Que usted esté en su lugar de trabajo y usted le diga: pero usted, ¿por qué es como diferente? Y usted diga: es que yo soy el ungido del Señor. ¿Y qué pueden decir? Se le corrió la teja, se volvió loco, se está creyendo, se cree más papita que el Papa, ¿verdad? ¿Han escuchado esa palabra? Más papita que el Papa. Y entonces, que alguien diga una palabra de esta es como una jactancia, el creerse el ungido del Señor. La enseñanza se llama unido al ungido. Unido al ungido. Bien, ¿por qué unido al ungido? Porque los hombres que recibieron milagros, sanidades, palabra, de alguna forma se unieron y creyeron a lo que el Señor venía a hacer. Y como ellos creyeron a esa palabra, como ellos aceptaron a Jesús, por eso la Biblia nos dice en primera carta de Juan 2:20,
y también versículo 27, lo siguiente: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Fíjese que no estaban hablando de Jesús, no estaban diciendo el ungido Jesús, sino está diciendo vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. Y el versículo 27 también dice algo similar: aunque en cuanto a vosotros la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como su unción os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira, así como ella os enseñó, permanece en él. Entonces, desde que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene sobre nosotros. La Biblia dice en Hechos 2:38 que recibimos el don del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de Dios está sobre cada uno de nosotros, porque la palabra fue dada por el profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 28, de que en los postreros tiempos sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, y que vuestros hijos profetizarán, los ancianos tendrán sueños, y es lo que nosotros vemos que cada día se está cumpliendo en la iglesia, en esta congregación, pero no solo en esta, en todas las congregaciones donde se alabe y se adore al Señor, viene la presencia del Espíritu Santo. Pero entre todo esto comienza como una misión, porque es que todos tenemos el Espíritu Santo, y como todos tenemos el Espíritu Santo nos habla a todos. Pero una cosa es que todos tengamos el Espíritu Santo, y otra cosa es que alguien busque y busque y busque más a Dios, la presencia de Dios, busque agradar a Dios, busque consagrarse a Dios. Y lo que hace el Señor es que, aparte de tener el Espíritu Santo, el Señor lo prepara para una misión. Y eso es lo que el Señor está haciendo cada día con nosotros, nos está preparando para una misión. Y algunos desconocen lo que Dios está haciendo, pero Dios lo está haciendo, aunque no lo sepamos. Dios nos está metiendo dentro de su propósito, Dios nos está metiendo dentro de su llamado, Dios nos está metiendo dentro de esa unción, dentro de esa visión. Y por eso la enseñanza, unido al ungido. Ahora no es unido uno solo, es unido el que quiera estar en unión con el Señor, el que quiera meterse dentro de la unción del Señor. Porque que venga la presencia del Espíritu Santo y que venga la unción del Espíritu Santo significa que nos muestra, pero aparte de eso es alguien llamado con un propósito especial. Por eso, sacerdote, profeta y rey. No todos eran sacerdotes, no todos eran profetas en el Antiguo Testamento, y tampoco todos eran reyes, sino que era un profeta, un sacerdote y un rey. Vemos profetas del Antiguo Testamento: Elías, Eliseo, por decir ellos dos. Ahí está también Isaías, Jeremías. O sea, muchos hombres ungidos para un tiempo. Muchos hombres en Israel fueron ungidos con un propósito. Pero también sacerdotes. ¿Quiénes fueron sacerdotes? Moisés fue un sacerdote y profeta. Aarón fue un sacerdote. Y así muchos hombres del Antiguo Testamento fueron sacerdotes. Samuel fue sacerdote, pero también era un profeta. Entonces podemos ver cómo el Señor ungía a alguien con una tarea específica. Y lo que nosotros hoy entendemos es que el Señor nos está metiendo a todos nosotros dentro de esa misión, dentro de esa visión, dentro de ese sueño, dentro de ese llamado, y algunos ignoramos que estamos metidos en algo que Dios está haciendo. Muchos, por lo menos en mi caso, para no hablar de ustedes, sino hablo de mí, en mi caso el Señor me llamó, y me llamó a través de problemas, pero yo no veía que Dios me estaba llamando. Yo lo que veía era que yo tenía problemas,
Igual mi esposa, teníamos problemas. Eso fue en el 89, 88, 90, por ahí por ese tiempo. O sea, hace unos añitos, que algunos no han nacido. Estamos nosotros ahí en ese proceso y nos acercamos a un grupo de oración buscando ayuda de parte de Dios. Y resulta que después uno se entera que el Señor es el que lo va metiendo a uno a eso. Y uno no entiende, sino después, mucho tiempo después, es que uno dice, yo no sabía que estaba metido en esto. El Señor da una visión a cada iglesia, da un sueño a cada iglesia o a cada congregación. ¿Qué es lo que yo puedo ver? Yo he compartido con personas, por lo menos para el católico, ya la visión de la Iglesia Católica ya está lista. Ya la visión de, por decir, visión tiene que ver con lo que el Señor llamó a cada quien. Y por eso es unidos al ungido. El Señor lo llamó para que sanara, para que libertara. El Padre envió al Hijo para que sanara, para que libertara, para que muriera por todos nosotros, para que cumpliera con eso. Jesús, en sus primeros años, la Biblia dice en Isaías que Él era un niño normal, que hasta que no supiera, dice la palabra, diferenciar lo bueno de lo malo. Jesús era un bebé y Jesús no sabía que Él era el Hijo de Dios, porque era un niño normal. Pero en la medida que fue creciendo, Él fue entendiendo que Él era el Hijo de Dios. La madre le decía, María le decía, y entonces Él fue como diciendo, yo soy llamado para esto. Pero al comienzo, si uno mira la palabra, Isaías 7 o Isaías 9, donde dice esto que le estoy diciendo, hasta que sepa diferenciar lo bueno y lo malo, ese niño nacido que era Jesús. Significa que Él no sabía, sino que se fue enterando. Después se dio cuenta y Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Yo vine con un propósito. Y después Dios le mostró que Él pertenecía y que salió del Padre Celestial. Pero después viene a este pasaje y entonces entra al templo y se toma eso que le pertenece a Él y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió para esto. Pero termina diciendo, hoy se cumple esto en mi vida, hoy se cumple que el ungido, que el llamado, que el Mesías en mí se cumpla esto que el profeta o que Dios usó al profeta en Isaías 61 y hoy se está cumpliendo este llamado, se está cumpliendo en mí. Ahora, muchos hombres recibieron sanidad, recibieron milagros, pero cuando Jesús fue a la cruz, ¿qué ocurrió cuando fue a la cruz? Muchos, aún hasta sus discípulos, lo abandonaron. El único que estuvo en la cruz fue Juan, el único discípulo que permaneció firme ahí con Jesús. Los demás todos estaban de lejitos mirando, porque se sentían que si se acercaban, los acusaban, decían, ese era uno de ellos y también pónganlo en la cruz ahí, pónganlo al lado también. Entonces ellos huyeron y tenían ese temor. Pero con Juan no le importó, sino que se atrevió a estar con Jesús y María, la madre de Jesús, en la cruz. Pero, ¿qué pasó con todas estas personas que recibieron sanidad? ¿Qué pasó con esas personas que recibieron la vista? ¿Qué pasó con esos que eran oprimidos por el diablo y fueron libres? ¿Qué pasó con esos cautivos? ¿Qué pasó con todas esas personas? Terminaron sin darse cuenta, dejándose tentar por el pueblo judío y terminaron diciendo, crucifícale también. Porque si uno mira los evangelios al final, dice que los judíos motivaron al pueblo para que dijeran crucifiquen al Señor. Y ellos por temor decían sí, crucifíquelo. Pero muchos recibieron sanidad. Pero lo que uno ve es que siempre hay alguien que permanece, que aunque venga persecución, está ahí junto al Señor Jesús.
Y por eso les digo, Juan estuvo ahí, María estuvo ahí en la cruz. Pero, ¿qué pasó con ellos después? Con el tiempo la Biblia dice, después en Hechos de los Apóstoles, que comenzaron otra vez a volver, hasta los hermanos de Jesús, que no creían en Jesús, terminaron uniéndose en Hechos de los Apóstoles, y ahí sí estaban en Hechos de los Apóstoles, que dice que estaban María, los hermanos de Jesús, y habían más de 120 personas, todos reunidos orando y esperando la promesa del Padre. O sea, no eran 12 solamente, ya se habían unido los que habían salido despavoridos o asustados por la amenaza de la muerte de Jesús. Pero ahí estaban todos unidos, unidos a ese que fue el ungido, pero que ya no estaba porque había muerto y había resucitado, y de paso estaba en la presencia de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que yo veo con todo esto? Que así ocurrió y ocurre con muchas personas. Muchos de los que están aquí se han acercado, han buscado al Señor, así como estaba dando el ejemplo de mi esposa y mío, que comenzamos a buscar del Señor. Así sé que hay muchos de ustedes que un día se acercaron, que un día vinieron a esta congregación, o que un día fueron cuando era la iglesia católica, y venían y permanecían, y aunque venían persecuciones, que aunque venían pruebas, aunque venían situaciones, ahí estaban unidos con el Señor. Y por más de que hubieran tempestades, por más de que hubiera desánimo, por más de que tal vez no veían cumplimiento en promesas, ahí estaban, unidos con el ungido, con el que recibió ese llamado de venir a sanar y dar libertad al cautivo. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros le creemos al Señor y decimos, Señor, si usted hizo eso, yo también voy a hacer esto? Y por esa razón es que nosotros tenemos que cumplir lo que el Señor dijo en este pasaje. En nosotros está dar la buena nueva, que es evangelizar. En nosotros está el dar vista a los ciegos, significa que vean más allá de lo que ven de una forma natural, aunque orar por los ciegos también es parte del cumplimiento de la visión o la misión del Señor. Y despedir libre oprimido y dar libertad al cautivo. Esto nosotros todos tenemos que hacerlo si nos llamamos cristianos, si en nosotros está Cristo Jesús, si nosotros somos llamados por Jesucristo y un día aceptamos, en nosotros está todo esto. Pero, como les decía, en la parte de mi esposa y mío, no sabíamos esto, solamente buscar a Dios, buscar a Dios. Y recuerdo que uno busca a Dios, y esto así como lo hizo con nosotros, y lo está haciendo, porque es que no se acabó. Esto permanece hasta que Cristo venga, porque esto no es que ya terminó el llamado, ya terminó mi trabajo, no. Hasta que el Señor nos dé fuerzas, estaremos predicando la palabra. Amén. Entonces, uno comienza a buscar de Dios y a buscar de Dios, a servir, a querer agradar a Dios, a dejar cosas, y uno ignora que el Señor lo está metiendo en cosas que son de Dios, y sin darse cuenta se está uniendo al Señor en el propósito de Lucas 4:18, pero no solo de Lucas 4:18, sino de Isaías 61. Porque es que lo que dice Lucas 4:17, 18 y 19 está en Isaías 61, 1, 2 y 3. En esos 1, 2 y 3 está similar, muy similar estas palabras. Y entonces, ¿qué ocurrió en la parte mía? Que el Señor fue colocando en mí palabras que yo no entendía, pero yo creía que era yo que las decía porque sentía. Pero uno después se entera que era Dios metiéndolo dentro de esas palabras. Y una de las palabras que yo decía cuando estaba en la iglesia católica, en ese grupo de oración, era que yo les decía a los hermanos, no crean lo que yo digo si no lo dice la Biblia. Esa era una palabra que era un lema que yo tenía a esos carismáticos. No crean lo que yo digo si no lo dice la Biblia. Después me di cuenta que esa palabra sirvió
porque todos estaban pendientes en qué yo fallaba para decirme, pastor, usted se equivocó, o no, pastor, no me decían pastor en ese tiempo, hermano Giovanni. Pero nunca me dijeron, hermano Giovanni, se equivocó en lo que usted está diciendo. ¿Dónde dice en la Biblia lo que usted está predicando? Nunca me dijeron, porque siempre me aferré a la palabra, y como yo mismo puse esa palabra de que no crean en mí si no lo dice la Biblia, entonces por mí estaba bien. Pero cuando aparece el sacerdote y comienza a decir, ¿por qué le creen a Giovanni? Si hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, y los consejos o la palabra que él daba era pedirle a los santos, pedirle a los muertos, o sea, tradición de la iglesia. No, nunca decía, está malinterpretando la Biblia dice esto. Entonces, al ver esto, yo decía, bueno, me sirvió el haber dicho no crean en mí si no lo dice la Biblia. Pero después vino otra palabra en mí, y vuelvo y le digo, lo que estaba haciendo el Señor era que me estaba metiendo dentro de este pasaje de Isaías 61, pero yo lo ignoraba. Después comencé yo a decir, Señor, ¿por qué tantas congregaciones? ¿Por qué tantas iglesias? ¿Por qué tantas sectas? ¿Por qué tantas personas hablan de Dios? ¿Y por qué cada quien está en una congregación diferente? ¿Por qué todos no están dentro de la Iglesia Católica? ¿O por qué todos no están en una sola congregación? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta, ¿verdad? ¿No se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué tantas iglesias? Lo que uno puede de repente pensar así rápidamente es, algunos lo hacen por negocio, algunos lo hacen por rebelde, algunos lo hacen porque les parece, pero todas esas cosas existen. Pero más que eso, hay otras razones. Es porque cada quien le da una interpretación a la palabra de Dios. Y de acuerdo a la interpretación que le den a la Biblia, de ahí se forma una nueva congregación. Porque ya dicen, no me parece lo que está diciendo ese líder o ese servidor o ese pastor, lo que dice es esto, y le enseña a otro, y ese se contamina y comienza a formarse un grupito, y después dice, vámonos de aquí, y nosotros sí somos la iglesia que tiene la razón. Entonces así se forman muchas congregaciones, porque todos dicen tener la razón. Entonces yo al ver todo esto yo decía, Señor, ¿por qué nadie dice, ¿será que me equivoqué en lo que estoy enseñando? Sino que todos dicen, yo tengo la verdad, yo tengo la revelación de la palabra y está explicada y no se deja convencer. Porque qué difícil es convencer a alguien. Convencer a un católico que sirve dentro de la iglesia y que está metido dentro de la iglesia es bien difícil, porque tiene ya sus puntos. Convencer a un testigo es difícil, porque ya tiene sus puntos. Convencer a un adventista es difícil, porque dice, es que tengo que reposar el sábado. Y convencer a un evangélico también es difícil, porque dice, es que ya yo no estoy metido en la tradición, ya yo soy libre, y esta es mi interpretación, y es lo que dice en mi iglesia y mi pastor. Entonces, qué difícil es convencer a alguien. Ahí nosotros lo que tenemos que hacer es, Espíritu Santo, mejor le dejo la tarea a usted. La Biblia dice que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Así que nosotros no podemos convencer a nadie, por más de que le insistamos a alguien, lo que vamos a hacer es necios y tercos, y la tarea de nosotros no es contender la palabra con otra persona, sino si éste la toma una interpretación y yo tengo la mía, Señor, muéstrame. Entonces, la pregunta mía y la oración mía era, Señor, no quiero tener mi propia interpretación, no quiero ver la Biblia como a mí me parece. Muéstreme cómo usted le habló a los discípulos. Muéstreme realmente qué usted le enseñó, porque es que yo decía, estoy cansado de ver tantas opiniones de Dios, tantas opiniones
del Espíritu Santo, porque tienen opiniones. Del Padre sí no. Pero entonces, esto. Y entonces comienza uno a mirar, yo por lo menos en mi caso, y mi esposa, y luego ese grupo de oración, comenzamos a ver que el Señor nos había metido dentro de esto, permanecer en la palabra como el Señor la dio. Y las palabras que le decía yo a los sacerdotes en ese tiempo era: ¿por qué ustedes, esas se los decía yo a ellos, por qué ustedes hacen cosas diferentes a los primeros apóstoles? ¿Por qué ustedes enseñan diferentes costumbres a las costumbres que ellos tuvieron? Y entonces, al ver Isaías 61, termino uno mirando que uno estaba metido dentro de lo que el Señor estaba haciendo. Isaías 61, les leo, aquí lo tengo, rápidamente, Isaías 61, 1. Fíjese que dice similar a Lucas 4, 17 en adelante. El Espíritu de Adonai está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas, dice evangelizar a los pobres en la otra, a vendar los corazones desgarrados, dar libertad al cautivo, a proclamar libertad a los cautivos, despedir libre al oprimido, y los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de gracia del Señor, también lo dice este pasaje de Lucas 4, y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en lugar de ceniza y óleo de regocijo en lugar de lamentos, y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre. Bien, este pasaje hasta el versículo 2 y 3, ahí podemos ver que es similar a Lucas 4:18. En casi todos los pasajes son similar. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió a consolar, me ungió a dar la palabra, me ungió a dar la buena nueva. Y luego el Señor Jesús dice: hoy se cumple eso en mi vida. Pero resulta que el Señor, fíjese bien lo que el Señor dijo que venía a hacer a través del profeta Isaías, y luego el Señor Jesús dijo lo que Él venía a hacer, porque ya no era el profeta, sino que Él era el enviado y el ungido, ungido por el Espíritu Santo, ungido por el Señor para cumplir esa misión. Pero ¿a quién y qué iba a hacer con esos que iba a sanar? ¿Qué iba a hacer con esos que iba a sanar, a dar libertad, a despedir libre al oprimido? ¿Qué ha hecho el Señor con nosotros? Hemos venido a este lugar por problemas, ¿verdad? Hemos llegado con tristeza, con enfermedad, con dificultades, con problemas en la familia. ¿Y cuántos de los que están aquí pueden decir: yo soy uno de esos que el Señor sanó? Yo soy uno de esos que el Señor libertó. Yo soy uno de esos que el Señor me dio vista. Yo soy uno de esos que ya no me dejo engañar y ya veo claro. ¿Será que hay alguien aquí así? Todos nosotros estamos metidos dentro de eso que el Señor dijo a través del profeta en Isaías 61 y luego en Lucas 4. Entonces, ¿qué hizo el Señor con esos que sanó? Los que sanó fueron los que lo siguieron. Al Señor nos sanó, el Señor nos sanó a nosotros y nosotros hasta hoy le hemos seguido. Ustedes están siguiendo al Señor, por eso vienen los domingos, por eso vienen los miércoles, porque Dios hizo algo en su vida, porque Dios le bendijo, porque Dios le restauró, porque Dios lo sigue haciendo. Pero resulta que no nos quedamos con la sanidad, ni no nos quedamos solo con ser libres, ni no nos quedamos solamente con ver ahora, ver y entender la palabra, sino que el Señor nos da una misión. Y fíjese lo que sigue diciendo Isaías 61, dice: a estos que sanó, dice, para que sean llamados árboles de justicia, plantados por el Señor mismo, para que Él sea glorificado. ¿Y qué más hizo el Señor con estos que sanó? Dice,
reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. Se presentarán extranjeros a pastorear vuestros rebaños y forasteros serán vuestros labradores y viñadores. Pero en cuanto a vosotros, fíjese bien, en cuanto a vosotros, ¿quiénes son estos de que está hablando? Los que recibieron sanidad, los que recibieron vista, los que recibieron restauración. El Señor les dice, pero en cuanto a vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor. Dirán de vosotros, ministros de nuestro Dios, comeréis la opulencia de las naciones y entraréis en posesión de su gloria. En lugar de vuestra vergüenza tendréis doble honra, y en vez de humillación gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría perpetua. Bien, esto fue solamente una profecía. Esto fue la profecía que el Señor dio en Isaías 61 sobre Jesús, el ungido. Pero cuando el Señor aparece en Lucas 4:18, si en Lucas 4:18 se cumple que Él era el ungido y que vino a sanar y vino a dar libertad y vino a dar vista a los ciegos, y después dice, y esos que son sanos van a ser lo que sigue diciendo Isaías 61, versículos 3 y 4 y 5. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ver con todo esto? Que cuando este versículo que dice, reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que a los que están unidos con el Señor, que el Señor sanó, que el Señor restauró, los envía a una misión. Igualito nos dice, ustedes están ungidos por el Señor. Ahora, no todas las personas son llamados a reconstruir, porque cada quien tiene un llamado. Unos tienen llamado para ser evangelistas, otros para ser profetas, otros para ser pastores, maestros y apóstoles. Pero lo que yo veo es que lo que yo hacía dentro de la iglesia, que le decía a los carismáticos, no hagan lo que yo, no crean lo que yo digo, sino lo dice la Biblia, y debemos volver a lo que el Señor dijo en su palabra, y la iglesia debe volver a cumplir lo que hicieron los primeros apóstoles. Lo que el Señor estaba haciendo con nosotros era metiéndonos dentro de este versículo: reconstruir las ruinas antiguas y escombros que por muchas generaciones se desviaron. Y eso es lo que el Señor está haciendo con la renovación carismática, nacer de nuevo. Esa es la visión de la iglesia. La visión de la renovación carismática, nacer de nuevo, es restaurar y volver a lo que se perdió por mucho tiempo. Por eso es que el Señor lo va uno metiendo dentro de eso y uno como que no entiende a qué fue llamado el Señor, pero después dice, ahora entiendo por qué el Señor, cuando hubo una graduación del Instituto Bíblico que se hizo en la iglesia, ¿en qué año fue? ¿2003 o 2004? ¿Recuerdan? Como en el 2003 o 2004, mientras piensan, mientras recuerdan. Hubo una graduación del instituto en la cual se graduó mi esposa en teología. Yo me había graduado el año anterior, creo que fue, ¿no? El año anterior me había graduado yo. En el 3 tuvo que ser en el 4, en el 2004. Entonces, el Instituto Bíblico de San Cristóbal vino para acá y se celebró el acto de grado. Y el nombre que el Señor les dio a ese grupo de graduandos de ese tiempo era restauradores de portillos, reparadores de calzadas. Esa fue la palabra que el Señor le dio a ellos en ese tiempo. No a mí, a ellos se las dio en ese tiempo. Y no sé si alguno de los que son viejitos aquí, del 2004 para acá, que estuvo como hasta el 2000, creo que 2008, no recuerdo qué año fue que se quitó,
ahí por mucho tiempo estuvo esa palabra. Restauradores de portillos, reparadores de calzadas. Ese fue el nombre del acto de grado del instituto, de eso graduándose. Y ahí se dejó por varios años. ¿Y qué ocurrió? Ya después el Señor permitió que se colocara, se cambiara y se pusiera esto. Y yo dije, no, vamos a poner esto porque es lo que el Señor está dando desde el 2008. O sea, que significa que el 2008 comenzó esta palabra aquí. Jesucristo, el yo soy. Yo soy el que soy. Entonces desde ahí hubo un cambio. Pero en este año que termina, 2013, nosotros estamos orando, y ustedes recuerdan que el evangelista Luis Torres, él vino y predicó Isaías 61, ¿recuerdan? Él predicó Isaías capítulo 61. En la mañana, la pastora Yané también había predicado Lucas 2, creo que fue, con Isaías 61. Ella no sabía. Cuando nosotros comenzamos aquí, cuando vinimos a este lugar, nosotros comenzamos en el 2000, pero en el 2002 vino un profeta, el pastor Elkin González, y él nos dio esa palabra a la iglesia. Dice, el Señor va a hacer cumplir en ustedes Isaías 61. Y yo dije, bueno, yo no recuerdo eso. Hay cosas que no recuerdo. Pero ella sí tomó esa palabra y dice, el Señor me dio esa palabra, nos dio esa palabra a la iglesia, Isaías 61. Y cuando predica el evangelista Luis, ya el Señor me había hablado sobre Isaías 61. Y entonces yo dije, ay Dios mío, el hermano está predicando Isaías 61 y yo el martes 31 iba a predicar Isaías 61, pero yo voy a predicar Isaías 61 porque es la palabra que el Señor me dio. Porque uno no puede decir, ya se predicó ese versículo, ya no hay más nada que... No, la palabra de Dios es viva. Y la palabra de Dios tiene multitud de respuestas. Por eso es que yo he dicho que cuando el Señor da una palabra, alguien toma una palabra y dice, el Señor me está diciendo con ese versículo esto para mí, eso es para él, pero para otro hay otra respuesta, y para otro hay otra respuesta con el mismo versículo o con la misma palabra, porque Dios responde, porque Dios conoce el corazón de todas las personas, y no todos tenemos el mismo problema, o no todos pasamos por la misma situación, pero el Señor con una sola palabra, como dijo el centurión, una sola palabra bastará para sanarnos. Entonces, al tomar esa palabra de Isaías 61 y orar, entonces yo veo que el Señor nos mete otra vez dentro de Isaías 61 y vuelvo otra vez a tomar este pasaje. ¿Por qué razón? Porque es que esta palabra el Señor la dio a la iglesia, pero yo no voy a decir que es la palabra para el 2014. Porque esto algunas congregaciones lo han dicho, yo de repente llegué también a decir tal vez en algunos otros años, esta es la palabra del año para nosotros. Resulta que si el Señor le mostró a alguna iglesia o a algún pastor una palabra para esa iglesia, pues está bien, porque Dios hace como quiere, pero yo no puedo decir que esta palabra de Isaías 61 es la palabra para el 2014, porque esta palabra no es para el 2014, esta palabra es para que, como el Señor Jesús dijo en Lucas 4, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Yo lo que puedo decir es Isaías 61. Hoy se cumple Isaías 61 para nosotros, pero no para este año. De aquí en adelante, Isaías 61. Que esta hojita que está aquí, que es la declaración de la renovación carismática, nacer de nuevo, y lo va a poner en su casa, y usted va todos los días a declarar lo que el Señor está haciendo con usted. No va a hacer, sino está haciendo. Porque si el Señor Jesucristo dijo, hoy se cumple esa escritura, y el Señor vino y sanó, y si yo estoy tomando esto porque yo digo, con razón venía por mucho tiempo haciendo y era reconstruyendo y volviendo a las ruinas, y no volviendo a las ruinas, sino restaurando las ruinas y escombros que por generaciones se extraviaron. Entonces les leo rápidamente. La 3, parte B dice, para que sean, 61.3, pongan atención, para que sean llamados árboles de justicia, plantados por el Señor mismo, para que Él sea glorificado.
4. Reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. 5. Se presentarán extranjeros a pastorear vuestros rebaños y forasteros serán vuestros labradores y viñadores. Pero en cuanto a vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, dirán de vosotros ministros de nuestro Dios, comeréis la riqueza de las naciones, opulencia, y entraréis en posesión de su gloria, la gloria del Señor. En lugar de vuestra vergüenza tendréis doble honra, y en vez de humillación gritarán de júbilo por su presencia. Por tanto, poseerán doble en su tierra, el doble en su tierra, y tendrán alegría perpetua. Pero yo, el Señor, amo la justicia, aborrezco la rapiña para el holocausto, pero a aquellos les daré su salario fielmente, y haré con ellos un pacto perpetuo. Su descendencia será célebre entre las naciones, y su vástago, que son sus retoños, entre los pueblos. Los que vean reconocerán que soy el linaje que bendijo el Señor. Con sumo gozo me regocijaré en el Señor, mi alma se alegrará en Dios, porque me ha vestido con ropas de salvación, me ha cubierto con el manto de la justicia, como el novio y sacerdote se viste espléndidamente, y como la novia se engalana con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su simiente, así el Señor hará brotar la justicia y su fama en presencia de las naciones. Bueno, eso lo dice como está escrito Isaías 61. Pero ¿qué es lo que voy a declarar yo? Lo he tomado de una forma personal. ¿Cómo sería? Pongan atención. Declaro que soy árbol de justicia plantado por el Señor mismo para que Él sea glorificado. Soy reconstructor de las ruinas antiguas, levanto los viejos escombros y restauro las ciudades destruidas y los escombros de muchas generaciones. Soy llamado sacerdote del Creador, dicen de mí ministro del Yo Soy. Tomo la riqueza de las naciones y entro en posesión de su gloria. En lugar de vergüenza tengo doble honra y en vez de humillación grito de júbilo por mi herencia. Por tanto poseo el doble en mi tierra y tengo alegría perpetua. Mi descendencia es célebre entre las naciones y mis retoños entre los pueblos. Esto es lo que el Señor está haciendo con ustedes y conmigo. Amén. Los que vean reconocen que soy linaje que bendice el Creador. Con sumo gozo me regocijo en el Señor. Mi alma se alegra en mi Dios porque me ha vestido con ropas de salvación. Me ha cubierto con el manto de la justicia, como el novio y el sacerdote se visten espléndidamente y como la novia se engalana con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su simiente, así Adonai hace brotar la justicia y mi nombre en presencia de todas las naciones. Amén. Bien, esto usted tiene que declararlo, porque esto no es que me parece bonita la palabra y voy a tomarla para mí porque es bonita. Porque es que no podemos tomar un pasaje que me parezca bonito, uno lo puede hacer y uno puede declarar, pero qué hermoso es que el Señor diga, yo voy a hacer esto contigo. Y qué hermoso es que uno diga, es que el Señor ya lo ha venido haciendo conmigo o con ustedes. Entonces cuando uno se da cuenta que uno está metido dentro de esto, uno dice, estaba metido dentro del llamado que hizo el Señor y por eso la enseñanza, unido con el ungido, unido con el Señor que dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió para hacer esto. Pero a los que Él sanó, también los llamó a restaurar. Y los llamó a que tuvieran doble honra, y los llamó a ser sacerdotes de Dios, y los llamó a darle doble herencia, y los llamó a darle doble bendición. Esos somos nosotros porque decidimos creerle a Dios y porque decidimos darle la gloria a Dios. Amén. Cuando usted se mete dentro de la palabra y cuando usted dice, no, pero es que lo que usted está enseñando, lo que usted está predicando o lo que usted me está diciendo, que usted le pueda decir a otra persona, usted le puede decir, es que eso es bonito, pero eso no lo dice la Biblia.
usted está siendo un restaurador porque se está metiendo dentro de lo que el Señor dijo desde el Antiguo Testamento y lo dijo el Señor Jesucristo y lo confirma el Espíritu Santo. Pero si usted dice, bueno, voy a creer a lo que usted está enseñando, pero la Biblia como que no lo dice, pero lo voy a creer, usted no está restaurando, usted necesita ser restaurado más bien. Y el Señor nos llamó a nosotros a restaurar, a que la gente vuelva al camino que debe ser, y no es que volvamos a ser como los primeros apóstoles, porque podemos ser como los primeros apóstoles, pero con el 2014. Amén. Porque nosotros tenemos que actualizarnos. Actualizarnos significa dejar cosas para hacer lo mío, no. Significa que tenemos que movernos como se va moviendo la situación, pero con la unción del Espíritu Santo. Amén. Entonces, los invito a que se levanten. El Señor dijo, el Espíritu está sobre mí y me ungió. Ahora, ¿para qué lo ungió a usted? ¿O para qué ungió el Señor a la renovación carismática, nacer de nuevo? ¿O para qué ungió el Señor a los que creen en Jesucristo? ¿Sabe para qué nos ungió el Señor? Les voy a leer otra vez, así más salteado. ¿Para qué lo ungió el Señor? Para que usted reconstruya ruinas antiguas, levante viejos escombros, restaure ciudades destruidas y escombros de muchas generaciones. Pero ¿para qué más lo llamó? Para que sea sacerdote de Él, para que digan ese es un ministro del Señor, para que usted tome riqueza de las naciones. ¿No le gusta eso, no? Para que tome posesión de la gloria del Señor, para que en lugar de vergüenza tenga doble honra. ¿A quién le gusta eso? Tener doble honra, no vergüenza, sino doble honra. Qué bueno es cuando es honrado a alguien, pero qué bueno es doble honra. Para que en vez de humillación, grito de júbilo. Mi descendencia es célebre entre las naciones. Significa sus hijos, sus nietos entre las naciones. Los que vean reconocerán que son del linaje del Señor. ¿Qué es eso de que los que lo vean digan, esos son del linaje? ¿Te he escuchado cuando dicen, ese como que viene de Simón Bolívar? Pero dice, no, ese como que viene de los reyes de España. Ese es el linaje de esa gente, ¿verdad? Pero que digan, son del linaje del Señor. O sea, es un ungido, es alguien diferente. Me ha cubierto con el manto de la justicia. Porque como la tierra produce su renuevo y hace brotar su simiente, así el Señor hace brotar la justicia y mi nombre. Yo le puse mi nombre para quitarle la palabra fama, para que no digan, no, y tan creído. Y mi fama en presencia de todas las naciones. Eso está haciendo el Señor a partir de este año. Lo